Bueno, saben que estamos tocando ahora los estudios de Cristología, que tiene que ver con Cristo. Logía es palabra y Cristo es el Señor. Entonces, Cristología es toda la palabra referente a Cristo, como también cuando hablamos, por ejemplo, de teología, logía es palabra y teo es Dios. Es toda la palabra referente a Dios. Y bueno, estamos hablando de Cristología. La semana pasada hablemos acerca de que el Verbo se hizo carne y mostremos cómo Él tiene, cuando estuvo en la tierra, en su ministerio terrenal, espíritu, alma y cuerpo, tenía emociones, cómo el Antiguo Testamento profetizaba que iba a ser un ser humano el que iba a venir, y cómo el Nuevo Testamento, la historia de los evangelios y las epístolas demostraron que así era. Refutemos, por lo tanto, una falsa doctrina de que, más bien se enseñó en los primeros siglos de la Iglesia que Cristo no se hizo hombre, pero la Escritura dice que Dios se hizo hombre. Hoy vamos a hablar de con qué propósito se encarnó el Hijo. Porque Dios se hizo hombre, pero tiene que haber un propósito por el cual Dios se hizo hombre. Y hoy vamos a descubrir el por qué Dios se encarnó. El teólogo Schaffer muestra magistralmente 7 razones por las cuales el Verbo se encarnó. Hay más, pero él muestra 7. La primera que él dice es para que pudiera manifestar lo de Dios al hombre. La segunda, para que él pudiera manifestar lo del hombre a Dios. La tercera, para que pudiera ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. La cuarta, para que él pudiera destruir las obras del diablo. La quinta, para que él pudiera ser cabeza de la iglesia, de la creación, perdón. La sexta, para que él pudiera sentarse sobre el trono de David. Y la séptima, para que él pudiera ser el redentor del género humano. Viendo yo estas 7 cosas del teólogo, hoy he escrito de estas 7 razones, he escrito cosas que muestran el por qué Dios se encarnó. La primera que hemos leído o hemos mencionado es para poder manifestar lo de Dios al hombre. Os voy a hacer una pregunta. ¿Quién puede conocer a Dios? ¿Quién puede conocer a Dios? Nadie puede conocer a Dios, a menos que Dios se revele. El hombre puede hacer deidades, se puede inventar dioses de su propio corazón, pero conocer al Dios verdadero el hombre no puede a menos que Dios se revele. Por eso Jesús dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso la Biblia dice que Dios se apareció a Abraham en Ur de los Caldeos. ¿Cómo conoció Abraham a Dios? Porque Dios se le apareció. ¿Cómo conoció Moisés a Dios? Porque Dios se le apareció. ¿Cómo conoció Saulo de Tarso a Dios? Porque Jesús se le apareció. No puede nadie conocer a Dios a menos que Dios decida revelarse a sí mismo. Ahora bien, Dios ha decidido revelarse. Número 1, en la creación, Él muestra su poder y sabiduría. En la Biblia muestra su verdad. Y sobre todo en Jesucristo muestra la realidad de su amor. Entonces, hubo hombres que revelaron cosas de Dios. Por ejemplo, Abraham reveló cosas de Dios, Isaac reveló cosas de Dios, Jacob reveló cosas de Dios, los patriarcas, los reyes y los profetas revelaron cosas de Dios, pero la máxima revelación de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Si Jesús, la segunda persona de la Trinidad, no se hubiera encarnado, jamás hubiéramos conocido de Dios muchas cosas. Gracias a que Jesucristo, el Verbo de Dios, se encarnó y se hizo hombre,
podemos descubrir por medio de las Escrituras caracteres o verdades de Dios que hubieran estado oculto en la eternidad de Dios sin ser revelado, pero gracias a Jesús ha sido revelado. Lo primero es que Jesús se encarnó para manifestar lo de Dios al hombre. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús reveló la gloria de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 14 dice la Biblia: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Qué es lo que reveló el Hijo acerca del Padre? Su gloria. Su gloria es su resplandor, el peso de Dios. Juan 1:11 también dice, en las bodas de Caná de Galilea, la Biblia dice: y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Jesús vino a manifestar la gloria de su Padre. En Mateo 17, en el monte de la transfiguración, Jesús se transfiguró y dice la Biblia: y los discípulos vieron su gloria. Jesús vino a revelar la gloria de Dios. Pero atención a esto: la encarnación no estaba diseñada exclusivamente y principalmente para exhibir la gloria de Dios. Aunque la encarnación conllevaba uno de los propósitos, que era mostrar la gloria de Dios, no era ni el principal, ni el único motivo, ni el principal motivo. Aunque sí la demostró. La Biblia dice que Jesús mostró la gloria de Dios. Además, Hebreos capítulo 1 dice que Jesús es el último mensaje de Dios. Dice: en el tiempo antiguo Dios habló a los padres por los profetas. En este tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Él vino a mostrar la gloria de Dios. Entonces, número uno, Él vino a mostrar la gloria de Dios. Número dos, Él vino a demostrar la sabiduría de Dios. Juan, capítulo 7 y versículo 46, fueron a apresar a Jesús unos alguaciles y el Señor en ese momento estaba predicando. ¿Y con qué sabiduría no predicó? Que los alguaciles se quedaron embobados, con la boca abierta, no pudieron moverse. Se dieron la vuelta, regresaron otra vez a los fariseos y los fariseos y saduceos le dijeron: ¿por qué no le traéis aquí? Entonces ese hombre reveló estas palabras. Los alguaciles dijeron: no hemos podido, porque jamás en nuestra vida hemos oído hablar a nadie como él. ¿Con qué sabiduría no habló? Que los que tenían pensamientos de apresarle para asesinarle no pudieron mover un dedo, porque la sabiduría acalló sus sentimientos asesinos. Él reveló la sabiduría de Dios en sus palabras, en sus parábolas, en su mensaje. Él revelaba la sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 18 dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Y por qué nos ha sido hecho sabiduría? Porque el texto dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que creemos es poder de Dios. Y ahora dice, ¿por qué es locura para los que se pierden? Vamos a ver. Es locura para los que se pierden porque si Dios no le da luz al pecador, ¿tú crees que el pecador va a creer esto? Hace 2000 años, un judío llamado Jesús murió en una cruz, sangrando y muriendo por tus pecados, porque tú eres un pecador muy depravado que quizá ni lo sabes, pero Dios te ve depravado completamente. Y este murió en la cruz por tus pecados
Y de esa manera Dios te puede recibir si tú recibes a Jesús. Entonces uno dice, eso es una locura. Por eso el apóstol dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que creemos, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque ahí Dios soluciona el problema del pecador. Ahora bien, ¿por qué la cruz, Jesucristo, demuestra la sabiduría de Dios? Muy fácil. Porque Dios es santo. El pecador no se puede acercar a Él, pero Dios también es amor y quiere que el pecador se acerque. Pero también Dios es justicia y tiene que castigar el pecado. Entonces, ¿qué hace la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es Jesús, capítulo 8 de Proverbios. Se encarna, la sabiduría de Dios, toma los pecados del hombre, se los lleva, la justicia de Dios le mata a él, la santidad de Dios queda honrada, y ahora Dios puede amar al pecador sin matarlo, porque ya murió el Hijo a su favor. Entonces, el dilema de ¿cómo recibe un Dios santo al pecador? La locura de la cruz para los incrédulos, la sabiduría del Calvario para los creyentes. Por eso muestra la sabiduría de Dios Jesús. Entonces, número uno, muestra la gloria de Dios, muestra la sabiduría de Dios, también muestra el poder de Dios. ¿Quién ha hecho las cosas que Jesús ha hecho? Multiplicar comida, resucitar muertos de 3 días o 4 días. No ha habido evangelista ni nadie que haya hecho eso en el mundo, ni profeta en la Biblia. Un hombre de 4 días muerto, resucitar. Vista a los ciegos, el oído a los sordos. Ha venido también a demostrar los milagros de Dios. Jesús también ha revelado la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia exige que el juez del universo castigue el mal. Y Dios castigó el mal en la cruz, en la persona de su Hijo. Entonces Jesús demuestra o revela que Dios es justo y Dios no es tolerante con el pecado. También revela la santidad de Dios. Jesús no pecó porque servía a un Dios santo. Vino también a revelar la impecabilidad de Dios. Dios no puede pecar. Entonces Jesús vino a revelar la gloria de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Pero ¿cuál es lo principal que vino a revelar? Lo principal que vino a revelar es el amor de Dios. Eso es lo que el Hijo vino a revelar. La suprema revelación de la cruz del Calvario es el amor de Dios. En la cruz está la sabiduría, está la gloria, está la santidad, está la justicia, pero como máxima revelación está el amor de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5 y versículo 8, vamos a leer unos versos que os voy a explicar y os va a gustar. 5:8 dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo demuestra Dios su amor? Cristo muriendo. ¿No lo dice el apóstol Pablo así? Dice, mas Dios muestra su... ¿Qué es lo que muestra Dios? Su amor ¿por quién? ¿Y cómo lo demuestra? En que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Qué demuestra Cristo en la cruz? Que nos ama y que Dios es amor. La cruz revela el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Mirad, yo sé que en el Evangelio, la gente que no conoce mucho el Evangelio, siempre muestran la cruz como la cara del amor de Dios. Se olvidan de la justicia, de la santidad y de la ira. ¿Vale? Pero hay otros predicadores que para golpear a estos ya no hablan del amor. Siempre están hablando de la justicia, de la ira y de la santidad. Una herejía no es solo decir una mentira del Evangelio, sino levantar una verdad y opacar otra. La solución no está en mostrar tanta ira para que se olviden del amor.
Ni está en mostrar mucha ira, mucho amor, para que se olviden de la ira, sino equilibrar la balanza y mostrar tanto el amor como su ira, su santidad y su justicia. La verdad de Dios es como un jardín lleno de flores. Si tú entras en el jardín de Dios y coges una flor para oler su verdad y disfrutar de su aroma, pero con ello estás pisando otra flor, estás cometiendo delito. Tú coge la flor y huele esa verdad, sin pisar la otra verdad. Deja luego esa verdad y coge la otra verdad y huele, porque todas están en el jardín de Dios. Todas pertenecen a la verdad de Dios y todas tienen aroma de Dios. ¿Tiene aroma de Dios la justicia? Sí. ¿Tiene aroma de Dios el amor? Sí. ¿Tiene aroma de Dios la santidad? Sí. ¿Tiene aroma de Dios la ira de Dios? Sí. Toda la verdad de Dios tiene aroma de Dios. Por eso la Biblia dice en Salmos, la suma de tu palabra es verdad. Primera de Juan 3:16 dice el apóstol Juan: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, el que Él puso su vida por nosotros. ¿En qué hemos conocido el amor? En que Él puso su vida por nosotros. La cruz revela el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 10, mirad qué texto. Este es alucinante. Y os voy a decir el por qué es alucinante este texto. Dice, en esto, si yo os preguntara, bueno, a vosotros conocéis el Evangelio, pero a alguien del mundo si le dices, ¿en qué consiste el amor? ¿En qué consiste el amor? La Biblia te dice en qué consiste el amor. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Atención a esto, dice, en propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué es paradójico este texto? Os voy a decir el por qué. Porque uno dice, bueno, está hablando de la venida y de la muerte, está hablando del amor de Dios. Pero cuando habla de propiciación es contradictorio. Y os voy a decir el por qué. Porque la propiciación es el sacrificio para aplacar la ira de alguien. Quiero que entiendan este texto, ¿vale? Cuando habla de propiciación, la idea de propiciación es sacrificio para aplacar la ira de alguien. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús al morir? Aplacar la ira de Dios. Vamos a ver, ¿tú crees que Dios mira al mundo y sonríe, verdad? Sonríe, Cristo te ama. ¿No? No, Dios no mira al mundo y sonríe. La Biblia dice, Dios está irado contra el impío todos los días. Y ya lo he repetido 1000 veces, la palabra irado es zan en hebreo, encolerizado, enfadado y echando espuma por la boca. Así es como Dios está mirando el mundo. Santiago 4 dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Porque Dios, cuando ve al mundo, lo ve su enemigo. Pero ahí Juan dice, en esto consiste el amor. No en que hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación. ¿Cómo que? Si lo que estaba haciendo es aplacar la ira, sí. Estaba aplacando la ira que por su justicia estaba irado y a causa de su santidad contra ti por tus pecados, pero a pesar de ello, te amaba.
¿Lo entiendes? Por eso dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, por eso dice ahora, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es decir, estaba diciendo, aquel que estaba enfadado con nosotros y que su ira era como un volcán en erupción por nuestros pecados, aún así, en vez de destruirnos, envió a su Hijo para aplacar su ira al llevarse tu pecado. En esto consiste el amor. La cruz es la máxima revelación del amor de Dios. Cuando los creyentes no saben esto, un día se sienten solos y dicen, ya no me amas, Señor. Un día no tienen dinero, ya no me aman, Señor. Un día se enferman, ya no me amas, Señor. Tontorrón. En esto consiste el amor. El Dios que estaba sumamente enfadado contigo por tus pecados, envió a su Hijo Jesucristo a aplacar su ira en un sacrificio vicario para poder perdonarte y que tú disfrutaras de su amor. Dios no tiene que demostrarte más que te ama. Ya Él te demostró que te ama en la cruz. Y si no te vale con eso, Dios no tiene nada más para darte. Entonces, la primera es que vino a revelar lo de Dios al hombre. Vino a revelar su sabiduría, vino a revelar su gloria, vino a revelar su poder, vino a revelar su justicia, vino a revelar su santidad y sobre todo vino a revelar su amor. Todo eso fue mostrado desde que nació hasta que murió, pero en la cruz se exhibió completamente todas esas grandezas de Dios. Segundo, para que pudiera manifestar lo de Dios al hombre. ¿Por qué lo de Dios al hombre? Dios, ¿qué busca del hombre? ¿Qué es lo que Dios busca del hombre? Lo que Dios busca del hombre es obediencia. Por eso dice Miqueas 7, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Que me ames y me obedezcas a mi palabra. Lo que Dios busca es obediencia. Te pregunto, ¿ha obedecido el hombre a Dios? ¿Qué dice la Biblia en Romanos 3? No hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Sus manos derramadora de sangre inocente. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No hay camino de Dios en sus ojos. No conocieron camino del Señor. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie justo, ni aun uno. Salomón orando dijo, Señor, cuando el hombre peque contra ti, y entre paréntesis dice, porque no hay nadie que no peque. Dios mostraba obediencia, pero ¿qué es lo que le demostró a Dios, Jesús? ¿Qué es lo que manifestó Jesús de Dios? Que Él es el único obediente. Jesús es el único que obedeció a Dios tal y como Dios quería. Por eso la Biblia dice que en su bautismo, he aquí mi Hijo en el cual tengo toda mi seguridad, mi complacencia, mi confianza. ¿Qué dijo en el monte de la transfiguración? Este es mi Hijo, a Él oíd. ¿Por qué esas dos voces en ese momento? Porque mirad, el único que obedeció al Padre fue Jesús. La Biblia dice que no pecó ni se halló engaño en su boca. Es el único que no pecó, que agradó a Dios completamente tal y como Dios quería. Pero mira lo que hizo Jesús. En el bautismo vino una voz y dijo, este es mi Hijo. ¿Qué oficio estaba tomando ahí Jesús? El oficio de sumo sacerdote. Porque el bautismo era muerte y resurrección, tipificando a la muerte y resurrección que iba a tener Él literalmente por los pecadores del mundo. ¿Quién hacía el sacrificio? El sacerdote. Por lo tanto, Cristo en el bautismo estaba tomando el oficio de sacerdote. Pero en el monte de la transfiguración dijo, este es mi Hijo, a Él oíd. ¿Cuál es el oficio que estaba tomando Cristo en el monte de la transfiguración? El oficio de profeta.
porque al profeta se le debía de oír, porque el profeta tenía un mensaje de Dios que dar y el pueblo tenía que escuchar. Por lo tanto, en el bautismo, el oficio sacerdotal, y en el monte de la transfiguración, el oficio de profeta. Cristo tiene que tomar otro oficio que todavía no ha tomado, es el oficio de rey. Ese oficio lo tomará cuando se siente en el trono de David, cuando venga en su segunda venida a reinar. Que es ahí cuando se cumple el Salmo 2, que dice: he aquí, pídeme por herencia las naciones y te daré como posesión tuya los confines de la tierra. He aquí mi hijo, yo le he engendrado hoy. Eso se cumplirá en la segunda venida, cuando Cristo viene, se sienta en el trono de David y ahí se escuchará la voz del Padre: he aquí mi hijo como rey. Entonces, aquí en el bautismo, sacerdote, en la transfiguración toma el oficio de profeta y en la venida toma el oficio de rey. Pero es que resulta que nosotros estamos dentro de Cristo. Y todo lo que Cristo ha hecho nos pertenece a nosotros porque estamos dentro de él. Por eso la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes. Dice la Biblia: ofrezcan a Dios siempre sacrificios de labios, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Romanos dice que expongamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y agradable y santo a nuestro Padre Celestial. De manera que nosotros somos sacerdotes que sacrificamos espiritualmente sacrificios a Dios. Sacrificios de obediencia, de alabanza, de sacrificio, de esfuerzo. Somos sacerdotes porque estamos en Cristo. Por eso la Biblia dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Somos real de rey, sacerdocio de sacerdotes, porque estamos dentro del rey sacerdote. Por lo tanto, nosotros no hemos podido obedecer a Dios, pero la obediencia de Jesús se ha hecho nuestra en la transferencia de la cruz. Entonces has podido revelar que el hombre puede obedecer a Dios si está en Cristo. Tercero, Cristo, para poder ser sumo sacerdote, se tuvo que encarnar para poder ser sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacrificio que conlleva sangre, si no hay sangre no hay sacrificio. Ahora Dios tenía que ofrecer un sacrificio para satisfacer su justicia. ¿Qué sacrificio habría para satisfacer la justicia de Dios por la profundidad del pecado? Solamente una sangre que no tuviera nada de pecado. ¿Y quién lo pudo hacer? Dios se hizo hombre. Por lo tanto, para ser sumo y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, como dice Hebreos, la encarnación estaba exigida. He puesto aquí, por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos 9:14, que si la sangre de los toros y los machos cabríos rociadas purificaban para la purificación de la carne, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Hechos 20:27, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Efesios: yo me tengo que ir después de 3 años de pastorado, pero os dejo a vosotros para que cuidéis la grey del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. La profundidad del pecado era tan grande y la justicia de Dios tan alta que la sangre no podía tener la menor complicidad con el pecado, ya que el propósito de ella era de servir de remedio para el pecado. Solo Dios podía cumplir un sacrificio que pudiera satisfacer las demandas de la infinita santidad. No había sangre que satisfaciera la justicia de Dios. Otro gallo canta si Dios se hace hombre y ofrece su sangre como hombre. Entonces, como Dios no podía ofrecer la sangre, podía hacerlo si se hacía hombre. Por lo tanto, para satisfacer las demandas de la justicia, era necesario la encarnación. Otro motivo de su encarnación. Lo que está aprendiendo la iglesia es ¿por qué se encarnó el Hijo? ¿Ya has visto que hay cosas muy profundas? Cuatro, para que pudiera destruir las obras del diablo. Dios le entregó a Adán la tierra y el hombre la perdió. Si el hombre la perdió, era justo que el hombre la recuperara. Como Dios le pertenecen todas las cosas, pero legalmente era justo que el hombre la recuperara, ya que el hombre la perdió. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Se hizo hombre. Ahora, ¿qué pasó en la cruz cuando Cristo murió tocante al diablo? ¿Qué es lo que pasó en la cruz? Juan, capítulo 12 y verso 31. Mirad lo que dice la Biblia tocante a la cruz y el diablo.
Juan 12, 31. Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe del mundo será echado fuera. Ahora bien, lo que Cristo hizo en la cruz es juzgar al diablo y declararlo culpable. Uno puede decir, pero no era culpable. Sí, pero se necesitaba un juicio. Uno puede ser culpable, pero hasta que no lo enjuician, no hay bases. La cruz demostró que Satanás es culpable del pecado del hombre. Fue él quien tentó al hombre a pecar. Es verdad que el hombre es responsable de su pecado, eso no le quita responsabilidad al hombre, pero declara que Satanás fue el principal pecador y el autor del pecado. Jesús dijo que él es el padre de la mentira. La cruz demostró que Satanás es el principal pecador, que no hay salvación para él, porque no estaba muriendo un ángel por un ángel, sino que estaba muriendo un hombre declarando que el ángel hizo pecar al hombre y estaba muriendo por el hombre, no por los ángeles. La cruz demostró que Satanás es culpable. ¿Por qué Dios no lo ha echado al infierno? Bueno, porque lo ha declarado culpable y ahora tiene que hacer el juicio para luego echarlo al lago de fuego. Es como, esto ha pasado muchas veces, ¿no? Se ha declarado culpable y ha dicho vete a casa y ya cuando se celebre el final irás a la cárcel. Esto es lo que ha pasado, se le ha declarado culpable y en el juicio se le echará al lago de fuego. Colosenses 2:14 dice la Biblia: dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahora dice, por tanto nadie os juzgue. ¿De qué Cristo despojó al diablo? En la cruz. Lo despojó del acta de los decretos. Los decretos son los mandamientos de Dios. Satanás usaba los mandamientos de Dios delante de Dios como el certificado de el hombre es un pecador. Tú has dicho que no hagan esto y mira cómo lo hacen. Cristo muere llevándose el pecado del hombre, por lo tanto la justicia de Dios queda satisfecha y el hombre que cree en Dios, Dios ya no lo va a castigar a él porque Dios castiga solamente una vez, no dos. Cristo sufrió el castigo. Entonces el hombre es libre de ese castigo porque viene la justificación de Dios para su vida y Satanás ya no puede acusar al hombre que ha creído en Cristo. Por eso termina diciendo, por tanto nadie os juzgue. Le despojó de su poder acusativo. La cruz le desarmó completamente. Él venía para acusar a los hombres delante de Dios por sus pecados y lo hacía legalmente. Es decir, Dios no le podía decir, no, Satanás, eres mentiroso, no. Esa vez decía la verdad y Dios decía, es verdad, lo estás acusando legalmente al hombre, pero yo legalmente te voy a quitar tu poder, porque legalmente voy a morir por el hombre, me voy a llevar el pecado del hombre, voy a satisfacer mi justicia castigando a Jesús y por lo tanto voy a justificar al hombre y cuando quieras acusarle diré, no, Jesucristo se llevó su pecado y él ha quedado justificado. Le desarmó de la acusación. Por eso la Biblia dice en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Cristo es el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, la cuarta era para destruir las obras del diablo, la quinta para poder ser cabeza de la nueva creación. Romanos 5, esto lo di en un estudio. ¿Os acordáis de las dos cabezas federales? Adán y Cristo. Cuando Adán nace, todo lo que nace de Adán pertenece ¿a quién? Adán, porque Dios en Génesis dio un principio tremendo. En Génesis Dios dijo que cada semilla se reproduzca según su género. Entonces la jirafa da jirafas, los monos dan monos y el hombre da hombre. Y todo lo que nace de Adán era de Adán. Por eso la Biblia dice que cuando Dios tuvo a Set, dice, era conforme a su imagen según su semejanza.
Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Lo que ha hecho Jesús es venir como una semilla nueva. Por eso María no se quedó embarazada de un hombre. Fue el Espíritu Santo quien puso en el óvulo de María la fertilización para que pudiera salir el hijo. Pero no venía de Adán. El Espíritu Santo hizo una nueva creación. El proceso era igual, porque Dios no lo puede romper. Por eso la Biblia dice en Gálatas que vino de mujer. Es decir, no vino por la puerta trasera, vino como todos los hombres. Pero una semilla nueva de Dios. Esta semilla nueva vino, murió por los pecados del mundo, se llevó los pecados de la semilla vieja, murió y se levantó como semilla nueva. Y ahora ha enviado su palabra, que es la semilla de Dios, para que todos aquellos que nazcan ya no tienen la semilla de Adán, sino la semilla de Cristo. Entonces los de Adán pertenecen a Adán y Adán es su cabeza. Y los de Cristo pertenecen a Cristo y Cristo es su cabeza. Y para eso necesitaba ser hombre, porque se reproduce según su género. Por lo tanto, para ser la nueva creación de una raza nueva, la encarnación era necesaria. Esto es muy profundo, de verdad. Pero bueno, para sentarse en el trono de David. Se tuvo que hacer hombre para sentarse en el trono de David, porque Dios prometió en 2 de Samuel capítulo 7 a David que tendría un hijo que se sentaría en su trono. Si es su hijo, no puede ser un ángel, tiene que ser un hombre. Por lo tanto, esa profecía también exige la encarnación del Verbo. ¿Y qué le dijo el ángel a María? Le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Se sentará sobre el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. El trono de David exigía la encarnación del Verbo. Y séptimo, y este no lo voy a explicar, y ahora os digo por qué, para ser pariente redentor. Este no lo voy a explicar, el séptimo, porque esto está en un mensaje en mi canal titulado Precioso Redentor. Ahí doy las 4 leyes de por qué el Verbo se hizo carne para ser pariente redentor y salvar a la raza humana. Por lo tanto, 7 razones por las que el Verbo se encarnó. Las repito y con esto terminamos. Número 1, para que pudiera manifestar lo de Dios al hombre. Hemos hablado mucho y que la máxima revelación fue el amor. Número 2, para que pudiera manifestar lo del hombre a Dios. Cristo obedeció a Dios, nadie más, pero nosotros estamos en Cristo. Número 3, para que pudiera ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Exigía sangre y Dios, como Dios no puede dar sangre, tuvo que hacerse hombre. 4, para que pudiera destruir las obras del diablo. Un hombre perdió y un hombre ganó. Dios hecho hombre. 6, para que pudiera sentarse sobre el trono de David. 5, para que pudiera ser cabeza de la nueva creación. La genética se reproduce según su genética. Nosotros somos de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. Su palabra es su simiente. 6, para que pudiera sentarse sobre el trono de David. Dios le prometió un hijo, no un ángel. Eso pertenece a la esfera del ministerio terrenal de Jesús. El ministerio terrenal de Jesús empieza en Belén y culmina en el trono de David, el ministerio terrenal. Por eso su oficio terrenal terminó en la cruz para la salvación, pero se culmina en el trono de David cuando Él venga. Y 7, para que pudiera ser el redentor del género humano. Ese fue el propósito por el cual se encarnó el Hijo. Hay muchas razones más, pero creo que estas 7 son importantes que la Iglesia aprenda, medite, y cuando se ponga a orar y diga el Verbo se hizo carne, eso tiene mucha profundidad. Y todo lo hizo por amor a ti. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Espíritu Santo. Te adoramos, Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, estoy enamorado de tu palabra. Estudiar tu libro, Señor. Qué profundo, qué sencillo, qué ancho, qué alto es. Gracias por tu palabra, Señor. Si no fuera por ella, no te podríamos conocer. Y gracias por la iluminación de tu Espíritu Santo. Si no fuera por la iluminación de tu Espíritu, no podríamos entender tu palabra. Gracias, Jesucristo, por hacerte hombre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.